esa creencia. ¿En qué creemos nosotros como adventistas del séptimo día? Están recibiendo un tratado que en el día de hoy lo están recibiendo muchas personas en el hospital, sanatorio, porque la iglesia del centro iba a estar haciendo unas visitas. Muy bien. Entonces, esto nos define a nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Y como va a ser participativo, vamos a pedirle a Manuel, nos da la primera. Nosotros como adventistas creemos, la primera que está ahí. Dios, los adventistas, en la Biblia, Sí. autoridad de fe y creencia, fue inspirada y preservada por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, entonces estamos hablando acá de lo que creemos nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Y en primer lugar tenemos ahí que creemos en ¿quién? En Dios. Creemos en un Dios triuno, es decir, no tres dioses, sino en un Dios compuesto por tres seres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que nosotros encontramos en Génesis cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es lo que encontramos también en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como en la fe, en la creencia de que hay un Dios que se expresa de una manera que todos podamos entenderlo. Vamos a buscar en Pedro, vamos a buscar en nuestras Biblias un versículo. Me gusta este versículo de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, y vamos a tomar esta porción bíblica como el texto para la ocasión. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, nos dice: santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones. Así que dice: santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones. Una de las maneras que tenemos para poder santificar a Dios, cuando realmente Dios es el que nos santifica a nosotros, es cuando nosotros le damos la oportunidad de que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y nos enseñe. Entonces, por eso está diciendo acá: santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Es decir, que como cristianos, como adventistas, como remanente, como pueblo escogidos por Dios para esta obra tan importante en las últimas, podemos decir, los últimos días del fin del mundo, porque estamos no en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo. No sabemos cuándo va a venir Cristo Jesús. Hay muchos que están pensando que falta mucho, porque hay muchas señales que tienen que cumplirse. Pero lo cierto es que el tiempo que pasa de una manera irremisible. Nosotros no queremos que pase el tiempo, pero el tiempo transcurre. No hay quien lo detenga. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Manuel. Perdón, es una de las señales que se está cumpliendo. Claro. Están acortando los tiempos. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta dinámica? Porque nosotros necesitamos santificar a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos que nuestro corazón esté en plena certidumbre de fe, confiando en que Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para darnos el futuro que esperamos, que es un futuro con Él y para siempre. Por tanto, dice: estando preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza. Es decir, tenemos que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, de la esperanza que hay en vosotros. Pero siempre vamos a hacerlo ¿cómo? ¿Cómo dice el pasaje? Con mansedumbre y... dice respeto. Bueno, aquí dice, en mi versión dice reverencia. Como que el mensaje no está en nosotros, como que la verdad no está en nosotros,
sino está en Dios, está en Cristo, está en su palabra, está en su evangelio, está en su mensaje. Por eso nosotros no podemos separarnos ni de la palabra, ni de Dios, ni de Cristo, ni del mensaje. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque cuando Él está con nosotros, entonces sí estamos nosotros en una situación en la cual podamos ayudar a las demás personas. Pero cuando nos separamos de Dios, ni nosotros mismos nos podemos ayudar. Entonces es interesante esto. Por eso creemos en un Dios titánico, descomunal, maravilloso, un Dios majestuoso, un Dios omnisciente. Y más que un Dios, el Dios verdadero, el que se escribe con mayúscula, donde quiera que lo encontremos. Y eso es algo interesante a los jóvenes, porque a veces que escribimos a Dios con minúscula. Y nuestro Dios, como es el único Dios verdadero, el único que hay y que existe, se escribe siempre con mayúscula. Cuando nos referimos a los dioses que la gente se crea o se forma por ahí, entre comillas, todos esos dioses se escriben con minúscula. Porque un solo Dios y Padre de todos, el cual es en todo, por todo y por el cual todas las cosas subsisten y tienen vida. Eso es lo que nosotros creemos. Isaías es muy amplio en hablar acerca de la idolatría. ¿Cómo es posible que hay personas que se forman de un pedazo de madera un Dios y después le ponen nombre y después le ponen alimentos, pero lo cierto es que no comen, tienen boca, no pueden hablar, tienen ojos, no ven, tienen oídos, pero no oyen, y habla acerca de la insensatez de la idolatría. Entonces, nosotros creemos que hay un Dios creador. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos tener la confirmación de que es real ese Dios? ¿Por qué? Porque Dios tiene una tarjeta de presentación y es su palabra. Lea, Manuel, usted ahí, la segunda. ¿Qué creemos nosotros? Además de que hay un Dios triuno, creemos que Dios nos ha dado su palabra. Es decir, aceptamos la Biblia como norma de fe y práctica. Aceptamos la Biblia como la verdad de Dios. Hay un versículo bíblico que nosotros podemos citar. ¿Cuál es? A ver si ustedes piensan en el que yo pensé. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado ¿para cuánto? Para toda buena obra. Es decir, que no solamente en algo podemos ser buenos, sino que podemos ser buenos ¿en qué? En todo. Eso es lindo. Las personas quieren decir eso, muéstrame tu fe con tus obras. Y hay veces que nosotros decimos, sí, pero es que nos salvamos por gracia. Está bien, nos salvamos por gracia, pero para buenas obras. No somos salvos por las obras, sino por la gracia. Pero Dios nos salva para que andemos en las obras que Él creó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hay otros versículos que nos muestran lo importante que es la Biblia y lo encontramos en Juan 17:17. ¿Qué nos dice Juan 17:17? El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Juan 17:17 que estuvimos estudiando en esta semana con respecto a la oración que Jesús hace en favor de sus discípulos, y nosotros nos incluimos, dice ahí, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos entran a los detalles y dicen, bueno, toda la Biblia no es la palabra de Dios. Algunos dicen así. Toda la Biblia no es la palabra de Dios. Porque donde dice no moriréis, esa no es la palabra de Dios. Pero bueno, a esas personas que son tan exquisitas, vamos a decirle, es la palabra inspirada por Dios. ¿Qué le parece, Marcelo? Es la palabra inspirada por Dios. Y ahí no nos vamos a equivocar porque es que nadie escribió por su propia cuenta, sino que todo el que escribió fue porque recibió el mensaje, la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros hoy no le vamos a pedir a Dios que nos revele el mensaje. ¿Por qué? Porque ya el mensaje está dado en la palabra de Dios. Ahora sabemos que no se le puede ni añadir ni se le puede ¿qué? Quitar. Ya está puesto. Hay algunos que le están añadiendo al texto canónico y le ponen ahora algunos libros que estimulan a un tipo de práctica o de costumbre o de tradición que nosotros como iglesia de Cristo no debemos de tener. ¿Por qué? Porque nos llevan a nosotros a
tener oraciones por los muertos o a caer en el engaño y la seducción. Nosotros no contamos con eso. Como por ejemplo el libro de Judith, que dice: dame, oh Dios, esos ojos resplandecientes para engañar y seducir. Nosotros no tenemos que engañar a nadie ni seducir a nadie. Nosotros andamos con la verdad y la verdad es suficiente para que las personas acepten a Cristo. Porque el propósito no es que la gente nos conozca a nosotros. El propósito es que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, de andar, de comportarnos y de compartir la experiencia que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué les parece? Dos cosas buenas. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos creó. Un Dios que va a restaurar todas las cosas. Si algo me gusta a mí son las frutas. ¿Qué fruta es? El melón. A tu mamá también le gusta el melón. A ver. La banana. A mí me gusta el mango y solamente veo el mango en las promociones que hace Galicia o la tarjeta naranja, no sé, al mango, no sé qué cosa. Pero lo cierto es que hay frutas muy ricas. Mango rosa. Oh, mira. En mi país, Cuba, hay un mango que se llama mango bizcochuelo. Ese mango es tan rico que no tiene hilachas, no tiene esos flequitos que se te quedan así en los dientes. No. Es una pulpa. Y es tan rico la parte de adentro como la parte de afuera. Es decir, la cáscara te la puedes comer. Es dulce. Es algo maravilloso. No sé si acá lo conocen, pero bueno, lo cierto es que se llama así mango bizcochuelo. Usted puede googlear y le va a salir ahí. Hay muchas variedades de mango. Y por eso estoy diciendo que la naturaleza gime a una. La naturaleza nos dice que algo está mal en ella. Que la tierra se está resistiendo a dar sus frutos. Imagínense que todos los yuyos que vemos por la autopista, todos los yuyos que vemos por donde quiera que vayamos nosotros, no sean yuyos, sino que sean plantas de tomates, de el pimiento o morrón, como le llaman, que es costoso, por cierto. Que sean, no sé, esas verduras, esas legumbres, esas oleaginosas que nosotros podemos ¿qué? Consumir, que se den así. Pero no es así. Entonces la naturaleza está esperando el momento en el cual Dios ¿qué? Quite el pecado. Y si la naturaleza espera eso, ¿cuánto más nosotros no lo debemos de esperar? Entonces confiemos en que Dios ha destinado un día en el cual va a venir a juzgar. Dios va a venir a dar a cada uno según sean sus obras. Dios va a venir, como habíamos visto hace un tiempito, con respecto a la dinámica que teníamos, el trigo y la cizaña. Va a ser Él quien lo va a separar. Pero por favor, no nos separemos de su palabra. ¿Por qué? Porque cualquiera nos puede engañar, pero su palabra no nos va a engañar. La verdad está en la palabra de Dios. Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios, aun cuando algunos hayan querido cambiar un versículo o hayan querido quitar la idea, nunca eso va a ser así. Siempre utilizamos un principio en la hermenéutica, que es aceptamos un versículo tal y como se lee, tal y como se escribe, si no hay otro que lo contradice. Entonces, eso es importante. Hay personas que dicen, la Biblia se contradice. No es que la Biblia se contradiga. Simplemente que hay versículos que lo saca de su contexto y entonces se convierte en un pretexto. Entonces, si nosotros vemos el entorno en el cual se cita ese versículo, vamos a ver que el versículo lo que hace es dar claridad, no confusión. La palabra de Dios no se contradice, aun cuando fue escrita por alrededor de 40 personas diferentes. ¿Y por qué no se contradice cuando fue escrita por tantas personas y en un tiempo aproximado de 1500 años? ¿Por qué no se contradice? Porque ¿cuántos autores tiene? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Only one. Un solo autor y es Dios. Amén. Esa es la certeza que tenemos. Entonces vamos a ver, Manuel, la tercera. La creación. La tierra fue creada, ordenada y poblada por Dios en 6 días de acuerdo al relato de Génesis. Al relato de Génesis y tal y como se presenta en Juan, porque dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios y todo lo que existe por Él fue hecho. Entonces se está remontando a la creación, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que Dios creó
Porque el primer versículo de la Biblia, ¿cómo comienza diciendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y escuché algo que nunca se me ha podido olvidar. No escuché acerca de Mendeleev, sino de lo que hizo Mendeleev, un científico ruso que descubrió los elementos de la naturaleza y lo ordenó en la famosa tabla periódica, que le guste. Y él dijo, cada elemento tiene un núcleo y tiene los electrones alrededor del núcleo. Es decir, que aún en el polvo de la tierra, por insignificante que parezca, existe un orden, Mario. Entonces, esas personas que dicen, no, tenemos un Dios desordenado porque en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y si Dios creó la tierra y estaba desordenada es porque Dios es desordenado. No, no, no. Simplemente que el orden que nosotros podemos ver hoy, el cielo, la tierra, las aguas como mares, los ríos, no estaba tan organizadito así. Y entonces Génesis capítulo 1 se encarga de darnos a nosotros lo que Dios hizo el primer día, lo que Dios hizo el segundo, lo que Dios hizo el tercero. Por cierto, ¿qué hizo el primer día? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Segundo día, ¿separó Dios qué? La expansión. Es decir, el cielo y su inmensidad, por su palabra lo pudo crear. El tercer día, ¿qué hizo? Y estamos diciendo días de 24 horas porque dice, fue la tarde y la mañana. Es decir, que fueron días, no cientos de años, como dicen las personas, que fueron muchos años que Dios pasó creando. De hecho, algunos dicen que le quedó mal la primera creación y que por eso entonces hizo otra creación que es la que se registra en Génesis capítulo 2. Entonces le vamos a decir a las personas que están escuchando esto que Génesis 1 dice lo que Dios hizo y en el capítulo 2 dice cómo lo hizo. ¿Verdad? Entonces eso es importante. ¿Qué hizo el tercer día? Creó las plantas, las frutas, el maní, no sé, toda la vegetación que nosotros podemos conocer. ¿Qué hizo el cuarto día? Puso las lumbreras en el cielo, la luna para enseñorearse en la noche y el sol para enseñorearse en el día. Ahora, algunos dicen, ay, que el sol se apaga. El sol nunca se va a apagar, no se apaga el sol. El sol siempre está brillando. Somos nosotros los que en la rotación que tiene la Tierra nos vamos alejando o nos vamos acercando. Pero el sol siempre está ahí. Qué lindo, ¿verdad? Por eso cuando dice que Cristo es nuestro sol de justicia, qué lindo es saber que Él siempre estará ahí. Puede ser la noche más negra para mí, pero no quiere decir que Dios no esté presente. ¿Se entendió? Y si le dan a elegir a usted entre una vela y el sol, ¿con qué se queda? Una vela prendida y el sol, ¿con qué usted se queda? ¿Con el sol? ¿Cuántos se quedan con el sol? Bueno, lo que pasa es que hay lugares allá en el polo donde son 6 meses de noche. No sale el sol. El sol ahí no se ve. Entonces está fuerte. Por eso le digo, depende. El sol es más grande esto, pero hay veces que si usted está en un lugar tan oscuro, la lucecita de una vela puede significar mucho. Entonces, depende, ¿verdad? Lo importante es que nosotros estemos en la luz. Qué lindo es que Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Que tenemos que alumbrar. ¿Y con qué alumbramos? Con su mensaje, con su palabra, con su evangelio, ¿verdad? Tenemos que alumbrar. Así alumbre vuestra luz. De hecho, Isaías capítulo 60, versículo 1 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, tu verdad, tu mensaje, tu oportunidad. Y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros resplandezcamos, que nosotros brillemos. Luz propia no tenemos nosotros, porque la verdadera luz emana de Cristo cuando lo tenemos en el corazón. ¿Ven? Vamos a ver entonces, Manuel, que el quinto día creó los animales, el sexto día creó los animales mayores, como no sé, el cachalote, la ballena, los elefantes, que es lo que vemos nosotros, que creó el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, todos esos animales grandes. Y al final de todo, ¿a quién creó? Al hombre y a la mujer. Eso es importante. Y lo último que hizo, ¿qué fue? Decir, fue la tarde y la mañana, el sexto día. Y entonces ahora apartó el sábado.
para que el ser humano pudiera recordar que Él es el creador. Las personas que reciben el sábado como una señal, como un monumento de la creación, nunca se van a separar del Dios vivo, nunca se van a separar del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque algo que nos queda a nosotros de allá de la creación es, número uno, el sábado fue dado antes de que el hombre cayera en pecado. Amén. Y otra cosa que nos llega de la creación, ¿qué es? La familia, el hogar, el matrimonio. Qué lindo, ¿verdad? Que ustedes puedan vivir para Dios y hacer las cosas como Dios manda para que puedan reclamar esa bendición que Dios dio para el matrimonio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la tercera entonces, Manuel. Y la cuarta, sí. ¿Qué Dios cree? Nosotros como iglesia adventista creemos que Dios... Dice, creado perfecto por Dios, a su imagen y semejanza. Ah, bien. Por causa del pecado, se pervirtió y se convirtió en mortal. Pues puede ser salvo aceptando el medio provisto por Dios, que es Cristo. Muy bien. Entonces, ¿qué creemos? Que Dios creó al hombre para que llevara su imagen y su semejanza. Pero el pecado nos ha apartado tanto de Dios que hoy no reflejamos toda la perfección de su carácter, toda la belleza y la esencia de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que sea Cristo Jesús en nosotros el que haga el cambio. Porque a medida que nosotros vamos caminando con Cristo, vamos mirando a Cristo, vamos poniendo nuestra vista en Él, entonces empezamos a reflejar lo que es Dios, el carácter de Dios. Dios no solamente creó al hombre para que se pareciera a Él, sino para que pensara de una manera altruista, positiva, elevada, ¿verdad? Con frecuencia nosotros estamos poniendo las cosas trascendentes en último lugar, cuando realmente lo trascendente tiene que ser lo primero. Hay cosas que nosotros recibimos hoy y hoy solamente la podemos usar, pero hay cosas que recibimos hoy como el amor, la fe, la esperanza, el gozo y todas esas cosas que nos pueden acompañar para siempre si estamos con Dios. Amén. Pensemos siempre en lo trascendente. Nunca se me olvida que a Salomón se le dio a elegir entre riqueza y sabiduría. ¿Y qué dijo él? Dame la sabiduría. Mira lo que dice él. Señor, por favor, dame tu sabiduría, porque tengo un pueblo y no sé ni por dónde entrar ni por dónde salir. Así dijo él. Como que hay veces que nosotros no sabemos qué paso vamos a dar. Y vemos que Dios le dio sabiduría. Y como una persona es sabia, entonces también recibe lo material, porque recibió muchas riquezas. Vamos a ver entonces que el hombre necesita depender de Dios para poder reflejar la imagen de Dios y la gloria de Dios. Dios nos formó a su imagen y semejanza. Dios compartió su intimidad con nosotros. Las demás cosas, como habíamos visto en la creencia anterior, Dios lo dijo con el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. Pero cuando fue a ser el hombre, ¿qué hizo? Se tomó su tiempo, lo formó del polvo de la tierra y luego compartió su intimidad, aliento de vida. Y fue el hombre un ser. Algunos dicen que fue un ser viviente, pero es que si es un ser es porque está vivo, ¿se entendió? Entonces la tradición que existe ahí en la Biblia a veces que le da pie a algunas personas para creer que las almas divagan por ahí, pero no creemos eso. Creemos que toda alma que pecare, esa morirá. Una vez que la persona cierra sus ojitos y no lo abre por sí mismo, está descansando en el sueño de la muerte hasta el momento en que venga Cristo. ¿Para qué? Para despertarlo. ¿Para dónde va la persona cuando muere? ¿Para dónde va? Dicen por acá que para la tierra. Y usted que está escuchando ahí, ¿para dónde va la persona cuando muere? Sin faltarle el respeto a nadie, para ningún lado. Va para donde lo lleve. ¿Se entendió? Porque no, que los muertos van para acá o van para allá. La persona cuando fallece queda ahí y ahora va al sepulcro donde no hay obra, ni industria, ni acción. Sus pensamientos fenecieron. Entonces, eso es importante. Ahora que estamos vivos nosotros, tomemos la vida como una oportunidad para conocer a Dios. Y una vez que nosotros aprovechamos esa oportunidad, no vamos a pensar cuántos años nos quedan de vida, ni cuán difícil está la vida para nosotros, sino vamos a ver la vida como una oportunidad que Dios nos da de prepararnos para su encuentro.
como una oportunidad que Dios nos da de conocerle y de mostrarle quién es a las personas que nos rodean. Amén. Vamos a la próxima, Manuel. El Evangelio, léalo a ver. Jesús, Dios hecho hombre, nació de la Virgen María, vivió entre los hombres, revelando el carácter de Dios, murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó a Muy bien, es decir que la iglesia adventista del séptimo día acepta a Jesús como el Mesías, acepta a Jesús como el enviado de Dios, acepta al Mesías como ¿quién? Como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No solamente vino y nació y estuvo entre nosotros, sino que Dios le preparó el camino. Dios anunció su venida. Lo triste es que el pueblo al cual vino no le estaba esperando. Sin embargo, los magos de Oriente y por allá entonces vinieron a adorarle. Qué interesante, ¿verdad? A veces que nosotros que tenemos el mensaje, que tenemos la verdad, no lo disfrutamos tanto como las personas que están afuera. Me impresionó que Jesús estuvo entre nosotros haciendo muchas maravillas, muchos milagros. Y los milagros mayores lo hizo no con las personas de adentro, sino con las personas de afuera. Curioso, ¿verdad? Qué lindo que nosotros hoy podamos ser esa persona que le permitimos a Dios que haga la obra maravillosa en nosotros, que nos dé el milagro de la conversión. La persona que recibe el milagro de la conversión es esa persona que nunca se va a separar del mensaje, que nunca se va a separar de la verdad. Esa persona que va a estar constante, firme, hasta que Cristo Jesús venga. Como dice Mateo 24, 13. ¿Te dice Mateo 24, 13? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos llama a perseverar. Hay algunos que están rechazando a Jesús, pero hay que tener cuidado porque esto no es algo nuevo, no es algo de ahora, sino es algo que ya desde el tiempo de Pablo a los corintios le está diciendo: tolérenme un poco de locura. Si no es el 1 o 2 de Corintios, capítulo 11 o 12, del 1 al 4, nos dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando un falso Cristo, o predicando un falso evangelio, o reciben un espíritu del que nosotros no hemos recibido, entonces bien toleras que la serpiente te engañe. Es decir, que Satanás sigue engañando a las personas porque quiere seguir ganando seguidores. Pero nosotros no estamos llamados a seguir a Satanás, sino a seguir ¿a quién? A Jesús. Cuando seguimos a Jesús, no sé, empezamos a disfrutar lo que tenemos. Porque cuando seguimos a Jesús siempre vamos a ir por el sendero que nos conduce al cielo, a la fe, a la esperanza, a las cosas trascendentes, las cosas que nadie nos puede quitar. Vamos a ver la próxima, Manuel. El bautismo. La iglesia adventista del séptimo día cree que el bautismo es el testimonio público de la fe de aquella persona que desea ser unida a la iglesia. Y Dios nos dio el bautismo como el medio por el cual las personas son añadidas a la iglesia. Si hay una persona que quiere formar parte de nuestra iglesia, debe de ser bautizada. Una vez que es bautizada, recibe dos cosas. Número 1, perdón de sus faltas y de sus pecados. Y número 2, el don del Espíritu Santo. ¿Hay algún versículo que usted sabe donde dice hay que bautizarse? Marcos 16 dice: el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y el que no cree, está feo lo que dice, ese será condenado. ¿Y en qué consiste esa condenación? Que esa persona no va a tener la certeza, la seguridad de que si Cristo viene va a ir al cielo. Nosotros no creemos que una vez salvo, siempre salvo. Pero sí creemos que nosotros tenemos que dar los pasos que Dios dice en su palabra. Si Jesús pide que seamos bautizados, vamos a ser bautizados como testimonio público de nuestra fe. ¿Por qué? Porque también Él ha dicho: todo lo que tú ates en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Y si Dios estableció el bautismo y el mismo Jesús fue bautizado, nosotros también debemos ¿de qué? De ser bautizados. De hecho, Jesús fue bautizado no por aspersión, sino por inmersión. Él fue bautizado ¿en qué río? En el río Jordán. Y dice: y después de ser bautizado subió del agua. Qué lindo, ¿eh? Nosotros hoy tenemos que ver el bautisterio
como una tumba líquida, donde la persona muere al mundo y sale para una nueva experiencia en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a sepultar a una persona, no podemos sepultar a una persona que está viva, ¿verdad? Entonces por eso queremos que las personas que van a ser bautizadas no estén vivas al mundo, sino muertas al mundo. Ya el mundo ahora no significa nada para ellos, ahora lo que significa es Cristo Jesús. Amén. Por eso nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilla, ¿verdad? Por eso es lindo. Si alguno toma la decisión de seguir a Cristo, ahora debe de dar ese paso que Jesús dio. El primo Juan el Bautista no lo quería bautizar. Más bien tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dijo, Juan, vengo para ser bautizado porque conviene que en mí se cumpla todo lo que está escrito de mí. Es decir, que Jesús aprobó la palabra y trató de ser consecuente con la escritura para que nadie pudiera decir, él no se bautizó, él no hizo esto, no hizo lo otro. Jesús nos muestra realmente cómo nosotros como cristianos debemos de vivir en este tiempo. La próxima, Manuel. Nosotros como adventistas creemos en la segunda venida. ¿Qué es lo bueno de la segunda venida? Que pondrá fin al dolor y al sufrimiento de cada persona fiel. La segunda venida va a ser el momento clímax en el cual Dios vendrá a buscar a sus hijos. Y si estamos preparados para ir a su encuentro, nunca más vamos a sentir muerte, enfermedad, tristeza o dolor. Amén. Porque dice que este cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción. Este cuerpo mortal va a ser vestido de inmortalidad. Y seremos arrebatados juntamente con Él. Claro que no precederemos a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados para ir a morar, dice el versículo, para siempre con Él. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene en las nubes gloriosas de los cielos. ¿Y cuántos les van a ver? Y todo ojo le verá. Entonces eso es importante, porque hay algunas personas que dicen que Cristo Jesús ya vino y que lo que hay que verlo con el ojo del entendimiento. No creo que sea así, porque la palabra dice, viene en las nubes gloriosas de los cielos. Por cierto, no van a ser nubes anunciadoras de tormentas como vemos ahora, sino van a ser nubes de ángeles. El cielo va a quedar vacío. ¿Por qué? Porque todo el séquito angelical le va a acompañar. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Los redimidos de todas las edades van a ser alzados para recibir a Jesús en el aire. Amén. Es importante que nosotros podamos creer, aceptar, amar y esperar. Por eso Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué clase de versículo, verdad? Una esperanza como bienaventurada. Una vez me dijeron que la palabra bienaventurado implica felicidad, pero no una felicidad cualquiera, sino 7 veces feliz. Usted se siente feliz, multiplíquelo por 7. ¿Cómo será? Usted es bienaventurado. Muy bien. Vamos a la próxima, Manuel. La muerte. La iglesia adventista del séptimo día acepta que la muerte es la separación del soplo de vida que Dios da del cuerpo humano. Una vez que el ser humano exhala el aliento, ahora se convierte en un cadáver. Es decir, que el alma es la capacidad que tiene el ser humano de hivanar pensamientos. Pero una vez que la persona fallece, ya no existe la capacidad de pensar, de razonar, de entender. Por eso, de la misma manera que Dios nos trajo a la vida sin nosotros pedírselo a nadie, sabemos que esa información está ¿dónde? En la mente de Dios, y Dios nos va a traer a la vida. Pero si nosotros vemos que un familiar, por mucho que lo queramos, murió, ahora tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. ¿Va a ir a dónde? Al polvo, porque del polvo fue formado. Y dice, por cuanto del polvo fuiste formado, al polvo volverás. Ahora, lo que sabemos nosotros es lo que dice Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza por la cual yo vivo. Creo que Dios vendrá a darle a cada uno
la recompensa por sus acciones en vida. Eso sí creo. Vamos a ver la próxima. Las profecías. Como iglesia adventista del séptimo día creemos en el don profético. Nosotros creemos que Dios conoce el fin desde el principio y que todo lo que dijo se va a cumplir. Amén. En Habacuc, creo que capítulo 2, versículo 4 dice: ¿quién ha dicho que Dios no hará lo que ha dicho que hará? Aunque la profecía se demore, ciertamente espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y en Pedro por allá nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Si no es primera de Pedro 1:19, debe estar por ahí, pero nos dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es ¿quién? Cristo, resplandezca ¿dónde? En nuestros corazones. La próxima, Manuel. La salud. La iglesia adventista del séptimo día cree que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que si alguno destruye su cuerpo, Dios le va a destruir a él. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo para la gloria ¿de quién? De Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro cuerpo es santo. Por eso tenemos que respetar el manual que es la Biblia y cuidarlo como Dios pide que lo cuidemos. Cuando observamos el sábado, estamos cuidando nuestro cuerpo. Cuando alimentamos nuestro espíritu, nuestra mente, estamos dando salud y vigor a nuestro corazón. Cuando estamos gozosos, contentos, alegres, estamos levantando nuestra defensa y alejando la enfermedad. Cuando tenemos el corazón gozoso, alegre, estamos ¿qué? Añadiendo vida a nuestros huesos, porque dice: el espíritu triste que seca los huesos, más el corazón alegre, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando tenemos el corazón alegre? Hermosea el rostro. Amén. Entonces imagínense, la gente está con el cosmético, con la mascarilla, con la cremita, con todo, pero lo que necesitamos es, ay, Mario, el corazón alegre, hermosea el rostro. Wow. Vamos a ver la próxima. El compromiso, Manuel. Compromiso con Dios, el matrimonio, la familia, la comunidad y el medio ambiente. Y el medio ambiente. Bueno, ¿cuántas cosas en una? Vamos primeramente a citar Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer ayuda idónea para él. ¿Verdad? Y después nos dice que lo hizo tan parecido que ahora Adán le llamó varona y le dijo: este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Amén. Es decir, que Dios quiere que el hombre y la mujer sean una sola carne. Una vez que las personas de diferentes lugares se unen en el matrimonio, quedan unidas para toda la vida. ¿Cómo vemos eso? Lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Allí nos dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13, 4. Importante. Honrosos sean todos el matrimonio. Vamos a ver a esa persona con la cual nos unimos en matrimonio, una persona a la cual querer, amar, respetar, ayudar en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, o mientras los dos que vivan para siempre. Eso es lindo. Hay una dificultad acá y la pregunta es: si fallece uno de los dos, ¿hay que quedarse soltero, viudo? No, la Biblia te da la oportunidad de que si tú tienes la oportunidad de contraer una vez más matrimonio, puedas hacerlo. A Jesús le preguntaron: ¿y esa persona que se casó 1, 2, 3 veces, como en aquel tiempo, qué va a pasar cuando venga y estén en el cielo? Y entonces él responde: en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. Seremos como los ángeles, porque ahora justamente nosotros somos seres sexuados, pero los ángeles son seres asexuados. Nosotros somos sexuados, ¿por qué, Mario? Porque necesitamos prolongar la especie humana. Dios nos creó de esta manera. Nosotros somos co-creadores. Es decir, que Dios pone la vida y nosotros ponemos el cuerpo. Dios
tiene un esfuerzo mancomunado con el hombre. ¿Para qué? Para que se reproduzca la raza humana y alcance el número de los salvos, y Dios va a venir a buscar a nosotros. Algunas personas creen que nosotros, como redimidos, vamos a ocupar el lugar que los ángeles dejaron. ¿Dónde? En el cielo. Eso está interesante, ¿verdad? Eso está interesante. La pregunta es, si ese es el ideal, el sueño, el plan de Dios, ¿por qué no hacerlo realidad? ¿Por qué no decirle, Señor, ven a mí y quédate en mi corazón y haz en mí lo que tú quieres que yo sea? Amén. Vamos a la próxima. Servicio, léelo. Proyecto de desarrollo de recursos asistenciales dirigidos a los más necesitados. Claro, Dios quiere que nosotros no vivamos para ser servidos, sino para servir. Por eso la iglesia adventista cree que es los ojos, las manos y los pies de Jesús en la tierra. No solamente llevamos la palabra, sino que antes de llevar la palabra tratamos de suplir una necesidad que pueda presentar una persona, sea cual sea. Y como habíamos visto en la creencia anterior, somos mayordomos del medio ambiente. Por eso debemos de cuidar la naturaleza, debemos de cuidar a los animales y debemos de respetar a cada ser que Dios haya creado. Y haciendo esto, también estamos sirviendo a la comunidad, porque cuando cuidamos el medio ambiente, estamos permitiendo que la tierra no se contamine y dé sus frutos con mejor calidad para beneficio de la otra persona. Así que, ¿en qué es lo que yo puedo colaborar que no lo estoy haciendo? ¿En qué área yo podría ayudar más que quizás no lo estoy haciendo? Cada día debemos de hacernos esas preguntas para ver que somos nosotros agentes de servicio a la comunidad, agentes de servicio a la comunidad cristiana, porque no solamente vamos a ayudar a los de afuera, sino que vamos a ayudar también a los de adentro. Vamos a ayudar siempre a nuestro prójimo, sea de afuera o de adentro. ¿Nuestro prójimo quién es? La persona que esté más cercana a nosotros, amén, que necesite nuestra ayuda. Vamos a ver la próxima. La educación. La iglesia adventista acepta la educación. Por eso la escuela sabática es la agencia donde la iglesia está en estudio y devoción. Nosotros no podemos prescindir de la escritura, nosotros no podemos prescindir de la inspiración. Nosotros necesitamos dedicar tiempo a cultivar nuestro intelecto, a cuidar nuestra mente, a edificar nuestra fe en la verdad. Lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con la educación. Y qué lindo sería que la educación sea siempre la que Dios bendice. ¿Qué es la educación? Alguien dice que la educación es lo que queda cuando todo se olvida. Entonces nosotros podemos ir a una universidad, pero depende qué voy a estudiar en la universidad. Nosotros podemos tener una biblioteca, pero depende quién escribió los libros de esa biblioteca y qué es lo que presenta esa persona. Qué lindo que todo lo que nosotros leamos tenga que ver con Dios y acepte a Dios como ¿qué? Como ser supremo, para que Dios pueda bendecir eso que nosotros hacemos. Una señora se me acerca y me dice, ay, pastor, mira lo que me llegó. Me llegó un libro acerca del espiritismo moderno, donde dice, la mentira es una necesidad. ¿Por qué? Porque tuvo su origen en el principio, cuando le dijo, no moriréis. Mira vos, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Entonces, son muchas las mercancías que salen por ahí, son muchas las literaturas, pero yo necesito una literatura que me edifique, una literatura que esté fundamentada en la Biblia, pero que no se contradiga con la Biblia. Porque así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, también el desánimo, el desaliento, la incredulidad, la incertidumbre y la apostasía viene cuando nos alimentamos de cualquier, lo digo, basura que exista por ahí. Porque el diablo te va a poner muchas cosas para que tú creas, pero tú tienes que elegir siempre entre todas las cosas, como dice Pablo, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha parecido, no les ha amanecido todavía. Vamos a la próxima, Manuel. La misión. Nosotros sabemos que Jesús nos encomendó la misión. La misión es algo que nunca se acaba, pero que Dios sí la va a terminar, porque Dios sabe cuándo va a venir a buscar a sus hijos. Entonces la misión nos mantiene a nosotros vivos en el Evangelio, sanos y saludables. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Salvar a las personas del pecado y prepararlas para el servicio a Cristo. La misión es compartir el mensaje de salvación con todas las personas que nos rodean. Esa misión la vemos representada en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, toda potestad me da en el cielo. Vayan y hagan discípulos ¿a cuántos? A todos. ¿De qué manera? Bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dejándolo así. Ahora enséñenle. ¿Viste la educación? Enséñenle a guardar todas estas cosas que os he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús fue, pero nos ha dejado al Espíritu Santo, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para guiarnos y mantenernos en toda la verdad. Vamos a ver la próxima. Identidad, algo que se ha perdido. La identidad cristiana tiene que ver con lo que yo soy, pero más tiene que ver con lo que Dios hace en mí. Porque hay muchas cosas que yo quiero hacer que quizás no sean las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. La identidad cristiana es algo que nosotros necesitamos practicar. La identidad cristiana tiene que ver con todo, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con lo que yo como, tiene que ver con lo que yo he visto, tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Miren qué complicado, con la música que yo escucho. Qué lindo es que en nuestro hablar las personas puedan ver que hay algo diferente, no porque nosotros seamos mejores que otros, simplemente porque ahora Cristo sanciona, aprueba, bendice y guía nuestra expresión y nuestra forma de pensar. Amén. Nuestra forma de vivir. Vemos que es un estilo de vida. Nuestra identidad es un estilo de vida de alguien que ama a Jesús y desea ser como Él. Eso es importante. La próxima. Entonces dice que la iglesia le propone. ¿Qué nos propone la iglesia? Conocer más a Dios y sus planes. Le ofrecemos con afecto un ejemplar de conocer a la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cree la iglesia adventista? Que Dios estableció la iglesia y la fundó Cristo Jesús y en la fe de los apóstoles. Con un propósito. Que la iglesia no sea vista como un club social o como un puesto de salvataje, sino que sea vista como la casa de Dios y la puerta del cielo, donde nosotros venimos a recibir del cielo y después salimos a compartir. De hecho, la palabra iglesia viene de eclesia, que significa llamados a salir fuera, llamados a ir al mundo. Pero recuerden bien, en cualquier encuentro que tengamos con el mundo, asegurémonos de no separarnos de la verdad, de no separarnos del mensaje, de no separarnos de Cristo. Recuerden que nosotros no vamos a salvar a las personas, ¿se entendió? Quien salva es ¿quién? Cristo. Nosotros podemos dar un pasito, pero sin separarnos del mensaje, sin separarnos de la verdad. Hagamos lo que está a nuestro alcance. Lo demás, ¿a quién le corresponde? A Jesús. Dios ha dado a cada hombre un campo de acción. Dios ha dado a cada hombre la oportunidad de vivir y de servir. Qué lindo que tú y yo podamos hoy hacernos la resolución que Pablo plantea en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, es aquí que todas son hechas nuevas. Y un versículo que me gusta mucho cuando hablamos de todas estas cosas que tenemos por desafío nosotros para compartir es Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que Dios te bendiga a vos que has hecho el esfuerzo para estar con nosotros acá. Y que así como hemos pasado un sábado en comunión con Él, podamos pasar la eternidad siempre lleno de felicidad. Porque Él sea la esperanza de gloria en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón desde ahora y para siempre. Muchas gracias.